Hola a todos. Sean muy bienvenidos al canal. En el video de hoy, recordaremos a 10 famosos mexicanos que fallecieron en el mes de febrero de 2025. Son nombres que, con su talento y dedicación, conquistaron el cariño del público y dejaron contribuciones importantes para la cultura, la música, la televisión y el cine de México. Cada una de estas pérdidas representa el fin de una trayectoria única, pero también el inicio de un legado que continuará vivo en la memoria de sus fans y admiradores. Por eso, te invitamos a acompañar este video hasta el final para conocer o recordar la historia de estos grandes nombres. Aprovecha para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, así te mantendrás al tanto de todos nuestros contenidos y homenajes. Comencemos. Angélica Infante Gamboa. En la mañana del 5 de febrero de 2025, México perdió a una de sus artistas más versátiles e influyentes. Angélica Infante Gamboa, cantante, actriz y escritora de 48 años, fue encontrada sin vida en su residencia en la Ciudad de México tras sufrir un derrame cerebral repentino. Nacida el 19 de octubre de 1976, Angélica llevaba en sus venas el talento artístico que marcó a su familia. Como sobrina nieta del legendario Pedro Infante, ícono de la música y del cine mexicano, muchos esperaban que siguiera los pasos de su tío abuelo. Sin embargo, Angélica eligió forjar su propio camino, revolucionando la escena musical mexicana con su enfoque único. Su trayectoria artística comenzó temprano, cuando a los 16 años sorprendió al país al escribir, dirigir y protagonizar la obra teatral La Fresa, que abordaba temas considerados tabú en la época, como la sexualidad femenina y la independencia. La obra rápidamente se convirtió en un símbolo para las jóvenes mexicanas que buscaban encontrar su voz en una sociedad aún muy tradicional. Sin embargo, fue en la música donde Angélica dejó su huella más profunda. En 1982, con apenas 15 años, se integró a la banda Exceso, convirtiéndose en una de las pioneras del rock mexicano en una época en que el género estaba dominado por hombres. 2 años después, formó el grupo Gatas de Callejón, una banda totalmente femenina que desafió los estándares de la industria musical. Quiero que las niñas mexicanas sepan que pueden hacer ruido, dijo una vez en una entrevista al periódico El Universal en 1995. Y ruido hizo, con letras que hablaban abiertamente sobre igualdad, libertad y los desafíos que enfrentan las mujeres en México. A lo largo de su carrera, Angélica lanzó 12 álbumes, participó en 8 películas y escribió 3 libros, siempre manteniendo su compromiso con causas humanitarias y feministas. Su último proyecto, el documental Voces del Silencio, lanzado apenas 3 meses antes de su fallecimiento, daba voz a mujeres indígenas de comunidades rurales mexicanas, reforzando su compromiso con la justicia social. Amigos cercanos revelaron que Angélica venía sufriendo fuertes dolores de cabeza en las semanas anteriores a su muerte, pero que se negaba a disminuir el ritmo de trabajo. Ella siempre decía que descansaría cuando terminara de hacer todo lo que necesitaba hacer por el mundo, contó María Luisa Aguilar, su amiga de larga data y compañera en proyectos sociales. El día de su fallecimiento, Angélica había programado una reunión para discutir la continuación de su documental, ampliando el proyecto a otras regiones del país. Su asistente, al llegar a la casa de la artista y no recibir respuesta, encontró a Angélica caída en su despacho, rodeada de anotaciones para sus nuevos proyectos. La noticia de la muerte de Angélica causó conmoción nacional. Miles de fans se reunieron frente a su casa para rendir homenaje, dejando flores, cartas y encendiendo velas. En las redes sociales, hashtags como Gracias Angélica y Siempre Gata de Callejón se convirtieron en trending topics, con admiradores compartiendo historias sobre cómo la artista había impactado sus vidas. Norma Mora. El 11 de febrero de 2025, mientras México aún procesaba la pérdida de Angélica Infante Gamboa, otra estrella del firmamento artístico mexicano se apagó. Norma Ellen García Mora Star, conocida cariñosamente por el público como Norma Mora, falleció a los 81 años en la casa del actor y AP Mario Moreno, dejando un legado que atraviesa generaciones. Nacida el 30 de abril de 1943 en la Ciudad de México, Norma llevaba en su sangre una rica mezcla cultural, ascendencia árabe por parte de padre, irlandesa por parte de madre y raíces judías por parte de los abuelos maternos. Esta diversidad cultural se reflejó en su personalidad magnética y en su capacidad de interpretar personajes de diferentes orígenes a lo largo de su trayectoria.
Su historia en el mundo artístico comenzó como la de muchas jóvenes de la época, un concurso de belleza. En 1959, a los 16 años, Norma ganó el concurso Rostro del Año, que le abrió las puertas al cine mexicano. Lo que nadie imaginaba es que aquella joven tímida se convertiría en una de las actrices más versátiles y queridas de la época de oro del cine mexicano. Nunca soñé con ser actriz, confesó en una entrevista a la revista Siempre, en 2015. Quería ser maestra, pero el destino tenía otros planes para M. ¿Y qué planes? Su primer papel destacado llegó en 1961 con Viva Chihuahua, película que la puso en el mapa del cine nacional e inició una carrera que duraría más de 3 décadas. Fue en Qué perra vida 1962 donde Norma demostró su talento dramático, interpretando a una joven de origen humilde que lucha por sobrevivir en las calles de la capital mexicana. Su actuación conmovió al público y a la crítica, estableciéndola como una actriz de peso en el escenario nacional. Sin embargo, fue su versatilidad lo que realmente la distinguió. Al año siguiente, brilló en el clásico de terror Santo en el Museo de Cera 1963. Demostrando que podía transitar entre diferentes géneros con naturalidad. Uno de los momentos más memorables de su carrera llegó con Los Astronautas 1964, una comedia de ciencia ficción donde compartió escena con grandes nombres como Antonio Espino Clavillazo. La película, considerada hoy un clásico de culto, mostró el lado cómico de Norma y su capacidad de reinventarse. A diferencia de muchas estrellas de la época, Norma se mantuvo alejada de escándalos. Su vida personal siempre fue discreta, aunque estuvo casada brevemente con el director Miguel Delgado, con quien no tuvo hijos. Mis personajes son mis hijos, decía ella cuando le preguntaban sobre familia. En los últimos años de vida, Norma enfrentó problemas de salud que la alejaron de los reflectores. En 2020, se mudó a la casa del actor IAP Mario Moreno, institución que acoge a artistas ancianos en México. Fue allí, rodeada por colegas de profesión y recuerdos de una vida dedicada al arte, donde partió. La noticia de su muerte generó una ola de nostalgia en el país. Cines en toda la Ciudad de México organizaron muestras especiales con sus películas más emblemáticas, mientras canales de televisión alteraron sus programaciones para exhibir retrospectivas de su carrera. En las redes sociales, una nueva generación de mexicanos descubrió el trabajo de Norma a través de clips compartidos por cinéfilos e historiadores del cine. Paquita la del barrio. En la madrugada del 17 de febrero de 2025, México despertó con una noticia que estremeció al país. Francisca Viveros Barradas, mundialmente conocida como Paquita la del barrio, había partido durante el sueño a los 77 años. Un infarto agudo de miocardio silenció para siempre la voz que durante décadas había sido el arma más poderosa contra el machismo en la música mexicana. Nacida el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, una pequeña ciudad en el estado de Veracruz, Paquita tuvo una infancia sencilla. Su trayectoria musical comenzó de forma despretenciosa, cantando junto a su hermana en el dueto Las Golondrinas en eventos locales y pequeñas presentaciones. Nadie imaginaba que aquella mujer de voz potente y personalidad fuerte se convertiría en uno de los mayores íconos de la música regional mexicana. Fue en los años 1970 cuando Paquita encontró su verdadera vocación. Después de una desilusión amorosa, canalizó su dolor y frustración en letras que expresaban lo que muchas mujeres sentían, pero no se atrevían a decir. Su estilo directo y sin rodeos rompió tabúes y dio voz a toda una generación de mujeres mexicanas. Yo no estoy cantando para los hombres, estoy cantando para las mujeres, repetía a ella en sus entrevistas. Y de hecho, sus letras se convirtieron en verdaderos himnos feministas en una época y en un país donde el machismo dominaba la cultura popular. Su canción más emblemática, Rata de dos patas, lanzada en 1990, se convirtió en un clásico instantáneo. La canción, que compara a un examante con una rata de dos patas, capturó el sentimiento de miles de mujeres traicionadas y maltratadas. Su característico "me estás oyendo", inútil, frase con la cual iniciaba muchas de sus presentaciones, se convirtió en una marca registrada y un símbolo de empoderamiento femenino. A los 74 años, en 2021, Paquita sorprendió a todos al aventurarse en la política, postulándose como diputada en el estado de Veracruz. Aunque no fue elegida, su campaña llamó la atención sobre cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres y la desigualdad social.
En la música o en la política, la lucha es la misma, dar voz a los que no tienen, declaró durante su campaña. Paquita nunca se rindió al tiempo. Incluso enfrentando problemas de salud en los últimos años, incluyendo dificultades para caminar, continuó presentándose sentada en un trono como la reina de la música que era. Su última presentación ocurrió apenas 2 semanas antes de su muerte, en un festival en Veracruz, donde fue ovacionada de pie. La noticia de su fallecimiento en Jalapa, Veracruz, su tierra natal, generó una conmoción nacional sin precedentes. El presidente de México decretó 3 días de luto nacional, mientras radios de todo el país tocaban sus canciones ininterrumpidamente en homenaje al artista. El cuerpo de Paquita fue transportado a la Ciudad de México, donde un impresionante cortejo fúnebre recorrió el Paseo de la Reforma. Miles de fans, en su mayoría mujeres de todas las edades, acompañaron el trayecto hasta la emblemática Plaza Garibaldi, cuna de la música mariachi, donde una orquesta de más de 100 músicos interpretó sus canciones más famosas. Hoy no lloramos la muerte de Paquita, celebramos la vida y el legado de una mujer que se atrevió a decir lo que nadie decía, declaró la ministra de Cultura durante la ceremonia fúnebre, resumiendo el sentimiento de un país entero. Tongolele. Un día antes de la partida de Paquita la del barrio, el 16 de febrero de 2025, México ya había perdido a otra de sus figuras más emblemáticas. Yolanda Ivonne Montes Farrington, eternizada como Tongolele, falleció a los 93 años en Puebla, tras una larga batalla contra el Alzheimer que la apartó de los escenarios por más de una década. Nacida el 3 de enero de 1932 en Spokane, Washington, en los Estados Unidos, Tongolele llegó a México siendo aún joven y rápidamente conquistó al país con sus movimientos de danza exóticos y presencia magnética. Su origen extranjero, combinado con su extraordinaria belleza y talento para la danza, creó un aura de misterio que la acompañó durante toda su carrera. Lo que pocos saben es que su nombre artístico surgió de una broma. Durante una de sus primeras presentaciones en México, el maestro de ceremonias, incapaz de pronunciar correctamente su nombre completo, la anunció simplemente como Tongolele. Apodo que acabó convirtiéndose en su marca registrada y que llevó con orgullo durante más de 7 décadas. En los años 1950, Tongolele revolucionó los escenarios mexicanos con sus danzas tahitianas y movimientos hipnotizantes de cadera que dejaban a audiencias enteras en éxtasis. Su característico mechón blanco en el cabello, que surgió naturalmente cuando tenía apenas 17 años, se convirtió en un símbolo tan poderoso como sus movimientos sensuales. La danza es un lenguaje universal. No importa de dónde vengas o qué idioma hables, el cuerpo comunica lo que las palabras no logran, declaró una vez en una entrevista a la televisión mexicana en 1982, revelando la filosofía que guió su carrera. Su transición al cine fue natural. Con su presencia magnética y carisma indiscutible, Tongolele protagonizó decenas de películas que hoy son consideradas clásicos del cine mexicano, como Mátenme porque me muero, Amor de locura y El curioso han matado a Tongolele, donde interpretó a sí misma en una trama que mezclaba ficción y realidad. A diferencia de muchas vedettes de la época, Tongolele logró mantener su relevancia cultural incluso con el paso de los años. En los años 1990, cuando ya estaba en sus 60 años, sorprendió al público con participaciones en programas de televisión y pequeñas apariciones en películas, siempre manteniendo la elegancia y el misterio que la caracterizaban. En 2010, a los 78 años, Tongolele recibió el diagnóstico de Alzheimer, enfermedad que progresivamente la alejó de la vida pública. Sus últimos años los vivió en reclusión en su casa en Puebla, donde era cuidada por familiares y asistentes. La noticia de su muerte generó una ola de homenajes por todo México. El Palacio de Bellas Artes, templo cultural del país, proyectó en su fachada imágenes icónicas de la artista durante una noche entera, mientras cineclubes organizaban maratones con sus películas más emblemáticas. Con Tongolele, no perdemos solo a un artista, perdemos un pedazo de la historia cultural de México, declaró el director del Instituto Nacional de Bellas Artes en comunicado oficial. El velorio, realizado en el Panteón Jardín en la Ciudad de México, reunió a celebridades de varias generaciones que asistieron para rendir su último homenaje a la mujer que redefinió los conceptos de sensualidad y arte en el entretenimiento mexicano. Incluso figuras internacionales enviaron coronas de flores y mensajes de condolencias.
demostrando el alcance global de la influencia de Tongolele. Daniel Bisogno. El 20 de febrero de 2025, apenas 4 días después de la pérdida de Tongolele, México fue nuevamente sacudido por otra noticia devastadora. Daniel Bisogno, uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana, falleció a los 51 años en el Hospital Ángeles del Pedregal. Tras una larga batalla contra problemas hepáticos que se complicaron incluso después de un trasplante de hígado. Conocido por su carisma, humor ácido y comentarios sin filtro, Bisogno se volvió parte de la familia mexicana al entrar al elenco del programa Ventaneando en 1997, donde permaneció por casi 3 décadas. El programa, que se convirtió en una institución de la televisión mexicana, perdió una de sus voces más distintivas y queridas por el público. El muñeco, como era cariñosamente llamado por Pati Chapoy, la creadora y presentadora principal de Ventaneando, no limitó su carrera al periodismo de entretenimiento. A lo largo de los años, demostró su versatilidad al participar en producciones teatrales como El Tenorio Cómico, una comedia que se volvió tradicional en el teatro mexicano, y prestó su voz para el doblaje de personajes en diversas películas de animación, encantando al público infantil. En la vida personal, Daniel vivió relaciones que frecuentemente se convertían en noticia en los mismos programas de chismes que él presentaba. Estuvo casado 2 veces, primero con Mariana Zavala, de 2001 a 2005, y posteriormente con Cristina Riva Palacio, de 2014 a 2019, con quien tuvo su única hija, Micaela, nacida en 2016. La niña, que tenía apenas 9 años cuando perdió a su padre, era frecuentemente descrita por Daniel como el mayor regalo que la vida me dio. Los problemas de salud de Bisogno comenzaron a hacerse públicos en 2022, cuando fue hospitalizado de urgencia debido a una hemorragia causada por varices esofágicas. Fue en ese momento que llegó el diagnóstico de cirrosis no alcohólica, una condición que sorprendió a sus fans, ya que Daniel siempre afirmó no ser un consumidor frecuente de bebidas alcohólicas. El hígado es un órgano silencioso. Cuando te das cuenta de que algo está mal, generalmente la enfermedad ya está en etapa avanzada, explicó en su primera aparición en el programa tras la hospitalización, aprovechando para concientizar al público sobre la importancia de exámenes regulares. En diciembre de 2024, tras varias complicaciones e internaciones, Daniel finalmente recibió un trasplante de hígado, trayendo esperanza para su familia, amigos y millones de fans. La cirugía fue considerada un éxito y el presentador llegó a hacer una breve aparición por videollamada en Ventaneando, agradeciendo el apoyo y prometiendo volver pronto a los estudios. Desafortunadamente, el cuerpo de Daniel comenzó a presentar complicaciones post-trasplante. Infecciones bacterianas, estenosis en las vías biliares y posteriormente problemas renales y pulmonares fueron minando progresivamente su salud, culminando en su hospitalización final en febrero de 2025. Durante sus últimos días, el pasillo del Hospital Ángeles del Pedregal se transformó en un punto de encuentro para celebridades, colegas de trabajo y fans que hacían vigilia, esperando noticias y brindando apoyo a la familia. Pati Chapoy, su mentora y amiga de larga data, visitaba diariamente y servía como portavoz para la prensa, siempre con visible emoción. El anuncio de su muerte vino a través de un comunicado conjunto de la familia y TV Azteca, emisora donde trabajó por casi toda su vida profesional. Es con profundo dolor que comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Daniel. Su luz, humor y pasión por la vida permanecerán para siempre en nuestros corazones, decía la nota. Pepe Uribe. Apenas 2 días después de la pérdida de Daniel Bisogno, el 22 de febrero de 2025, México perdió otra voz importante, esta vez proveniente de la península de Yucatán. José Antonio Uribe Magadán, cariñosamente conocido como Pepe Uribe, falleció a los 51 años en un hospital privado en Mérida, tras una intensa batalla contra un cáncer agresivo diagnosticado a finales de 2024. Nacido y criado en Progreso, pequeña ciudad portuaria de Yucatán, Pepe encontró en la música y la comunicación las grandes pasiones de su vida. Desde joven, demostró un talento natural para conectarse con las personas, inicialmente a través de sus composiciones musicales y posteriormente por la radio, medio que le dio reconocimiento y cariño del público yucateco. Fue en Exa FM, una de las emisoras más populares del sureste mexicano, donde Pepe construyó su legado. Su voz grave y cálida,
combinada con un sentido del humor único y un profundo conocimiento musical, transformó su programa en líder de audiencia regional por más de una década. Para muchos habitantes de Mérida y alrededores, despertar sin el buenos días, Yucatán de Pepe se volvió impensable. La radio es el medio más íntimo que existe. Cuando hablo en el micrófono, no estoy hablando para miles de personas, estoy hablando para una persona a la vez, entrando en su casa, su coche, su vida, comentó en una entrevista concedida al periódico Diario de Yucatán en 2018, revelando la filosofía que lo hizo tan querido por el público. Paralelamente a su carrera como locutor, Pepe nunca abandonó la música. Autodidacta en la guitarra y la composición, escribió decenas de canciones que celebraban las tradiciones y la belleza de su tierra natal. Aunque solo grabó un álbum independiente en 2015, titulado Sonidos del Mayab, sus composiciones cobraron vida en las voces de otros artistas regionales y son consideradas parte importante del cancionero contemporáneo yucateco. En noviembre de 2024, Pepe sorprendió a sus oyentes al anunciar una pausa temporal en su programa para cuidar de su salud. Fue solo semanas después, a través de un breve mensaje en sus redes sociales, que reveló estar enfrentando un diagnóstico de cáncer en etapa avanzada. La lucha será dura, pero tengo fe y los tengo a ustedes, escribió a sus seguidores. La noticia movilizó a la comunidad local. Fans organizaron vigilias de oración, colegas de la industria radiofónica realizaron programas especiales en su homenaje, y músicos locales se unieron en un concierto benéfico para ayudar con los costos del tratamiento. El cariño demostrado fue un testimonio del impacto positivo que Pepe tuvo en su comunidad a lo largo de los años. A pesar de los esfuerzos médicos y del tratamiento agresivo, el cáncer avanzó rápidamente. En sus últimas semanas, Pepe aún encontró fuerzas para grabar mensajes de audio para sus oyentes fieles, siempre manteniendo el optimismo y el buen humor que lo caracterizaban, incluso en medio del dolor. Su funeral, realizado en la Catedral de Mérida, reunió a cientos de personas que formaron filas alrededor de la plaza central para dar el último adiós al hombre que, a través de las ondas de la radio, se convirtió en parte de la familia de cada uno de ellos. El gobernador de Yucatán decretó un día de luto estatal en reconocimiento a su contribución cultural. Las emisoras de radio de toda la península interrumpieron su programación normal al mediodía para transmitir simultáneamente reminiscencias. Una composición de Pepe que habla sobre el amor a la tierra natal y la importancia de valorar cada momento de la vida, en un homenaje sincero que emocionó a miles de oyentes. Jesús Guerrero. El mismo día en que México perdía a Daniel Bisogno, el 20 de febrero de 2025, la noticia de otra muerte sacudió al mundo de las celebridades internacionales. Jesús Guerrero, estilista de origen mexicano que se convirtió en uno de los nombres más solicitados de Hollywood, falleció a los 40 años en los Emiratos Árabes Unidos, donde acompañaba a Jennifer López en un evento de gala. Aunque nacido en Houston, Texas, Jesús nunca ocultó el orgullo de sus raíces mexicanas. En cada entrevista, insistía en mencionar cómo la estética y los colores vibrantes de la cultura mexicana influían en su trabajo y visión artística. Mis abuelos cruzaron la frontera con un peine y tijeras en la mochila. Yo cruzo fronteras con las mismas herramientas, pero para crear arte en cabellos de celebridades, dijo una vez a la revista Vogue. Su trayectoria profesional comenzó de forma humilde en un pequeño salón de barrio en Los Ángeles, pero su talento excepcional no tardaría en ser descubierto. El gran momento de su carrera llegó cuando fue invitado a sustituir a último momento al estilista de Jennifer López en una sesión de fotos para la portada de una importante revista de moda. El resultado fue tan impresionante que la estrella lo contrató permanentemente para su equipo personal. A partir de ahí, las puertas del estrellato se abrieron. Pronto Jesús estaba cuidando las melenas de algunas de las mujeres más famosas e influyentes del planeta. Kylie Jenner le acreditaba la transformación de sus icónicos looks. Rosalía no daba conciertos sin antes pasar por sus manos. Katy Perry confiaba en él para los extravagantes cambios de imagen que marcaron su carrera. Y Demi Moore lo consideraba un artista que usa cabellos como lienzo. Más que un profesional, Jesús se convirtió en confidente y amigo de sus clientas. Cuando pasas horas cuidando el cabello de alguien, acabas cuidando también sus historias, miedos y sueños, comentó en su podcast Her Tales, donde compartía historias inspiradoras y consejos de belleza para sus millones de seguidores. Su presencia en las redes sociales era tan magnética como en la vida real.
con más de 5 millones de seguidores, compartía no solo su trabajo deslumbrante, sino también momentos de su vida personal y reflexiones sobre la representatividad latina en la industria de la belleza. Se convirtió en un símbolo de que el talento y la determinación pueden derribar barreras, inspirando a jóvenes latinos por todo el mundo. Los días finales de Jesús los pasó haciendo lo que más amaba. Acompañaba a Jennifer López en una gira por Oriente Medio, preparando a la estrella para una serie de apariciones y conciertos. Según relatos de personas cercanas, venía quejándose de síntomas gripales leves, pero insistió en continuar trabajando. Fue en Dubái donde su estado de salud se deterioró rápidamente. Lo que parecía ser una gripe común evolucionó a una neumonía severa en cuestión de días. A pesar de los esfuerzos médicos en uno de los hospitales más avanzados de los Emiratos Árabes Unidos, Jesús no resistió las complicaciones. La noticia de su muerte generó conmoción mundial. Jennifer López canceló inmediatamente sus próximos compromisos y publicó un emotivo homenaje en sus redes sociales. Hoy perdí no solo a un miembro de mi equipo, sino a un hermano que el destino puso en mi vida. Su magia no estaba solo en sus manos, sino en su corazón generoso. Otras celebridades se manifestaron en una ola de tributos en las redes sociales. Kylie Jenner compartió un álbum de fotos con la leyenda por siempre Mi Ángel del Cabello. Rosalía dedicó una actuación en vivo a su memoria. Y Katy Perry anunció la creación de una beca con su nombre para jóvenes latinos aspirantes a estilistas. Ángel Pedraza. Un día después de la partida de Pepe Uribe, el 23 de febrero de 2025, México recibió otra noticia devastadora. Ángel Pedraza, líder del icónico grupo Cual y uno de los nombres más importantes de la cumbia sonidera mexicana, falleció a los 48 años, dejando un vacío inmenso en el escenario musical del país. Miembro de la respetada dinastía Pedraza, familia que por generaciones ha sido sinónimo de música sonidera en México, Ángel no solo heredó el legado familiar, sino que lo expandió y revitalizó, conquistando nuevas generaciones de fans para un ritmo que es parte fundamental de la identidad cultural mexicana. Desde pequeño, la música corría en sus venas. Rodeado de instrumentos, fiestas y sonoridades, Ángel aprendió los secretos de la cumbia antes incluso de dominar completamente las palabras. Su padre, pionero del movimiento sonidero, veía en el hijo no solo un heredero, sino un revolucionario que llevaría adelante la tradición con su propio toque. Fue con el grupo Cual que Ángel encontró su verdadera voz como artista. Formado en la década de 1990, el grupo rápidamente se destacó por la manera única de fusionar elementos tradicionales de la cumbia colombiana con ritmos electrónicos y arreglos innovadores, creando un sonido que conquistó tanto las calles de barrios populares como grandes escenarios internacionales. Éxitos como Cumbia en la Playa se convirtieron en himnos que trascendieron generaciones. La cadencia contagiosa de Cañita de Azúcar transformó fiestas familiares en verdaderas celebraciones colectivas. Las letras románticas de Negra acompañaron incontables historias de amor. Mientras tanto, el ritmo hipnótico de Ronnie, el compás envolvente de Velas y la energía de Soy Mareque garantizaron al grupo Cual un lugar permanente en la historia musical mexicana. La cumbia no es solo un ritmo, es una forma de vida, una manera de celebrar nuestra existencia incluso en los momentos difíciles, declaró Ángel en una de sus últimas entrevistas a Radio Fiesta en enero de 2025. Esta filosofía se reflejaba no solo en su música, sino en su enfoque hacia la vida y los conciertos, donde su presencia magnética y sonrisa constante contagiaban a multitudes. Más que un músico, Ángel se convirtió en un embajador cultural. Sus giras llevaron la cumbia sonidera mexicana a países como Japón, España y Argentina, demostrando que el lenguaje de la música trasciende barreras geográficas y lingüísticas. Al mismo tiempo, nunca olvidó sus raíces, realizando frecuentemente presentaciones gratuitas en barrios populares y apoyando a nuevos talentos de la escena musical. Aunque la causa oficial de su muerte no fue divulgada por la familia, personas cercanas revelaron que Ángel venía enfrentando problemas de salud en los últimos meses. Había cancelado discretamente algunos shows a principios de 2025, algo inusual para un artista conocido por su dedicación incansable a los fans y a la música. La noticia de su fallecimiento se extendió rápidamente por las redes sociales, generando una ola de homenajes de fans, colegas músicos y figuras públicas. En cuestión de horas, plazas públicas en diversas ciudades de México se transformaron en puntos de encuentro espontáneos,
donde personas de todas las edades se reunieron para bailar al son de sus canciones, transformando el luto en una celebración de su legado. Hoy la cumbia llora, pero también baila en su homenaje, escribió un popular locutor de radio. Resumiendo el sentimiento de millones de mexicanos que crecieron al ritmo de los sonidos del Grupo Cual y para quienes Ángel Pedraza no era solo un músico, sino la banda sonora de momentos inolvidables. Arsenio Campos. La luz de la mañana invadía discretamente la oficina de María, revelando una fotografía de Arsenio Campos. Su rostro marcado por años de sonrisas y lágrimas en las telenovelas mexicanas parecía contar historias más allá de lo que cualquier guión podría capturar. Arsenio Campos no era solo un actor. Era un símbolo de una generación que transformó la televisión mexicana, llevando emoción y drama a millones de hogares. Su carrera, que se extendió por más de 5 décadas, había sido un testimonio de la evolución de las telenovelas en México. Nacido en un pequeño pueblo del interior, Arsenio descubrió su pasión por el teatro siendo muy joven. Los escenarios locales fueron su primer amor, antes de conquistar las pantallas que lo harían conocido en todo el país. Sus papeles en novelas como Corazón Salvaje, Soy tu dueña y La Rosa de Guadalupe lo transformaron en un rostro querido y reconocible. Él tenía algo especial, comentó Elena Rodríguez, colega de profesión. Arsenio no solo actuaba. Él vivía cada personaje. Esa capacidad de transformación era su mayor talento. Fuera un villano astuto o un héroe romántico, Arsenio lograba conquistar al público con su genuina expresión emocional. Su muerte a los 79 años, en febrero de 2025, a consecuencia de complicaciones de un cáncer intestinal, no era solo el fin de una vida, sino el cierre de un capítulo importante de la televisión mexicana. Los hospitales de la Ciudad de México fueron testigos de su última batalla, tan dramática como cualquier personaje que él hubiera interpretado. Las redes sociales se llenaron de homenajes. Fans compartían escenas clásicas, actores rendían tributos, y directores recordaban su profesionalidad. Arsenio había tocado generaciones, siendo parte de la memoria afectiva de millones de mexicanos. Durante su carrera, él no fue solo un actor, sino un narrador de historias. Cada telenovela era una ventana a emociones humanas, sentimientos profundos que trascendían el simple entretenimiento. Había transformado momentos ficticios en experiencias verdaderamente inolvidables. María observaba la foto, imaginando todas las historias que aquel rostro podría contar. Arsenio representaba más que un actor, era un pedazo vivo de la cultura popular mexicana. Sus actuaciones habían sido un espejo de las transformaciones sociales, de los sueños y las angustias de un pueblo. La redacción del periódico estaba en silencio, pero aquella imagen gritaba historias. Historias de amor, de dolor, de superación. Historias que Arsenio Campos había ayudado a contar durante décadas. Su legado trascendía los límites de la televisión. Era un legado de emoción, de arte, de conexión humana. Y ahora, María tenía la misión de eternizar esa historia. Memo del Bosque. La sala de reuniones estaba en silencio. María hojeaba los recortes sobre Memo del Bosque, el productor que había revolucionado la televisión mexicana con programas que se convirtieron en hitos en la historia del entretenimiento nacional. Memo no era solo un productor. Era un arquitecto de momentos televisivos que marcaron generaciones enteras. Sus programas El Calabozo y 100 Mexicanos dijeron habían conquistado el corazón del público, transformando simples conceptos en fenómenos de audiencia que trascendían los límites de la pantalla. Nacido en una familia modesta de Guadalajara, Memo siempre soñó con contar historias. Comenzó como un joven asistente de producción, cargando cables y equipos, observando cada detalle de los bastidores. Su persistencia y creatividad lo condujeron rápidamente de los bastidores a los puestos de mando de la producción televisiva. Él tenía un don especial para entender lo que el público quería, comentó Roberto Gómez, su amigo y colega de profesión. Memo transformaba programas simples en experiencias memorables. Era verdad. Cada programa que él producía parecía tener un toque mágico, una capacidad única de conectarse con la audiencia. Su batalla contra el linfoma de Hodgkin había sido pública y conmovedora. En los últimos años, Memo se convirtió en un símbolo de resiliencia, continuando trabajando e inspirando incluso durante los tratamientos. Su muerte en febrero de 2025, a los 64 años, no era solo la pérdida de un profesional,
sino el cierre de un capítulo importante de la televisión mexicana. Las redes sociales estallaron en homenajes. Presentadores, actores, fans, todos recordaban momentos especiales creados por Memo. Sus programas habían sido más que entretenimiento, eran ventanas a la cultura popular mexicana, espacios donde familias enteras se reunían para compartir risas y emociones. 100 mexicanos dijeron se había convertido en más que un programa. Era un fenómeno cultural que reunía familias frente a la televisión, creando momentos de alegría compartida. El Calabozo revolucionó los programas de humor, introduciendo un estilo único de comedia que marcó toda una generación. María observaba las fotografías, cada imagen contando una historia. Memo del Bosque representaba más que un productor de televisión. Era un narrador de historias, un articulador de sueños, alguien que conseguía transformar momentos simples en experiencias inolvidables. La redacción del periódico parecía guardar un silencio respetuoso. Esas paredes habían visto muchas historias, pero pocas tan importantes como la de Memo. Un hombre que había transformado la televisión mexicana, dejando un legado que iba mucho más allá de las pantallas. Su nombre sería recordado no solo como un productor, sino como un creador de memorias, un artista que había encontrado en la televisión su forma más pura de expresión. Hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Esperamos que este homenaje haya ayudado a recordar la importancia y el legado de estos grandes nombres que fallecieron en febrero de 2025. Si te gustó el contenido, no olvides dejar tu comentario diciendo cuál de estos artistas marcó más tu vida o compartir algún recuerdo especial. Aprovecha también para suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y estar al tanto de todos nuestros próximos videos. Muchas gracias por tu compañía y hasta la próxima.